¿Cómo les va? Buenos días. Hoy es martes 23 de agosto de 2022. Quiero compartirles mi columna de esta semana. Se titula ¿El chasis institucional soporta? Esta columna podría llamarse también la materia no judiciable de facto. Vamos a poner un ejemplo, sabemos que una camioneta X, según su manual, tiene una capacidad de carga de 1000 kilos, recién salida de fábrica, 0 kilómetros. Sin embargo, si esa camioneta tiene ya cierto desgaste en sus partes estructurales, podríamos decir que en el manual tiene capacidad de carga de 1000 kilos, pero en los hechos, de facto, no te arriesgues a cargarla con más de 700 kilos, por ejemplo. Los abogados conocemos que existen temas o materias que no son judiciables. Y esto significa que si el Poder Ejecutivo, por ejemplo, decide, incluso con aprobación del Poder Legislativo, realizar una autopista de 2 carriles de cada mano, nadie puede acudir a un juez, al Poder Judicial, a reclamar que el juez decida que es más adecuado, por la cantidad de camiones que recorren la vía, que la obra pública tenga 3 carriles en cada mano en lugar de 2. Las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, dentro de sus atribuciones, decisiones tomadas de acuerdo con los procedimientos y en materia de oportunidad y conveniencia, y que muestren razonabilidad y proporcionalidad entre el uso de ciertos medios para llegar a ciertos fines, no son revisables por el Poder Judicial. Si todas las decisiones fuesen revisables por los jueces, si todo fuese judiciable, no tendríamos 3 poderes con frenos y contrapesos mutuos, sino un poder superior a los otros 2, que sería la última instancia en todos los temas. Sabemos que no es así. De acuerdo al diseño institucional de toda república con división de poderes, no todos los temas son judiciables. Pero ahora, explicado así lo anterior, yo les quiero mostrar que a pesar de que algunos temas aparecen como judiciables de iure, podríamos llamarles, porque así lo dice el manual de la camioneta 0 kilómetro, siendo el manual la Constitución Nacional, en verdad no son judiciables de facto. En los hechos, el manual dice que puedo cargar 1000 kilos de peso sobre un debilitado poder judicial, pero en la realidad el chasis institucional, deteriorado, debilitado por diversas razones, soporta bastantes menos kilos de peso. Desde hace 5000 años, en que tenemos registros escritos, los jueces penales siempre fueron empleados del rey, y el rey está por encima de su código penal. Por más odioso que esto nos resulte, y por más que esto contradiga el pacto de ficción que tenemos de que todos somos iguales ante la ley, y las excepciones históricas como la República Romana son muy pocas y breves. El rey está por encima de su código penal. 5000 años de historia lo demuestran. Recién de modo muy intermitente, en los últimos 250 años, y en unos pocos países de Occidente, hemos empezado a intentar hacer funcionar un sistema en el que todos somos pares, todos estamos obligados ante la ley penal, incluso el rey o el gobernante. Es un bello pacto de ficción. El problema es que los sistemas de rendición de cuentas de la República son más bellos en la teoría que funcionales en la práctica. Y esto no es un problema de Argentina solamente. Esto significa que si mi análisis, totalmente opinable, es correcto, el juicio que está siendo llevado a cabo contra Cristina es una enorme imprudencia, una gran imprudencia desde el punto de vista de una razonable continuidad institucional.
Ya lo intentamos antes. Tengo un buen ejemplo para darles. Argentina fue y es al día de hoy el único país del mundo en el cual una república democrática con división de poderes enjuició, en este caso fueron las aberrantes violaciones a los derechos humanos en los juicios a las juntas que se iniciaron en 1984, sin que existiese una derrota internacional previa en una guerra como ocurrió en los juicios de Nuremberg, iniciados en 1946, juicios realizados por el vencedor, no por los propios alemanes contra sus líderes. Y el intento argentino no terminó bien. Yo les recuerdo, la Semana Santa de 1987 casi terminó con nuestra audaz, idealista democracia. Si Alfonsín no hubiese aceptado contemporizar con las famosas leyes de punto final y de obediencia debida, seguidas después, en una perfecta continuidad, con el famoso indulto de Carlos Menem. Los juicios posteriores al año 2000, a los represores que tienen su mérito, yo les recuerdo, fueron realizados cuando casi todo el aparato militar ya se había desmontado y solo quedaban grupos marginales, grupos minúsculos que aún reivindican, al día de hoy, la aplicación de tormentos inhumanos o el robo de bebés con supresión de su identidad. Mi opinión, el chasis institucional no soportó en 1987 y no va a soportar tampoco ahora. Ya lo dije a esto mismo en una columna de fecha muy cercana a diciembre del 2015, en ocasión de la asunción del presidente Macri, cuando la presidente saliente, Cristina, se despide con una Plaza de Mayo llena. Yo lo mencioné, es muy difícil que pueda enjuiciarse penalmente a una expresidenta que se retira del poder con una Plaza de Mayo repleta de seguidores, en la medida en que una parte considerable de la sociedad cuestiona la sinceridad del Poder Judicial en estas causas y considera todo el asunto como una artera, tramposa persecución política. La única solución que queda es someter la vigencia de los liderazgos al voto soberano de las urnas en el próximo turno electoral, y la mayoría irá eligiendo nuevos líderes o mantendrá a los mismos líderes que estaban antes. No es un sistema perfecto, pero debo decirlo, como ya lo han dicho gigantes del constitucionalismo, es el sistema menos malo que hemos inventado en 5.000 años de historia en este planeta. Lo contrario es asumir un riesgo enorme de que todo el chasis institucional de la República se quiebre, se derrumbe. Yo admiro verdaderamente el coraje de Raúl Alfonsín en 1984, pero admiro aún más el coraje de Raúl Alfonsín en 1987 y 88, cuando salvó la naciente democracia contemporizando. La paz social es frágil. Votar en elecciones libres, con prensa libre, con división de poderes, es un mecanismo frágil. Ese delgado chasis institucional es el único dique que impide la barbarie total entre nosotros. ¿Debemos reforzar el chasis? Por supuesto que sí, pero lleva décadas a hacerlo de modo no cruento. Y yo prefiero 100 culpables libres a un solo inocente condenado injustamente. Y también prefiero, lo debo decir, un rey que puntualmente quede impune a poner en riesgo la frágil paz social y el chasis institucional que aún nos queda a los argentinos. También les recuerdo, la inicua ley del aborto de diciembre del 2020 debe ser derogada cuanto antes. Muchísimas gracias.